para desarrollar la lección número 7 ya de nuestros materiales que tiene que ver con el desarrollo integral. En ese sentido, ustedes tienen sus materiales de apoyo ahí, son los materiales que se tienen en el texto. Las primeras dos, que son 7.1 y 7.2, vamos a dejarlos para el final, porque queremos desarrollar primero la lección y luego va a ser más fácil entender estas preguntas. En ese sentido, entonces, vamos a continuar con el desarrollo. Nuestro tema tiene que ver mucho con la disposición y la habilidad para aprender. Para poder entender la capacidad, la habilidad, la disposición para aprender, tendremos que preguntarnos, ¿qué sería aprendizaje? Para responder, ustedes van a ir a sus hojas en el recurso 7.3. En el recurso 7.3. Y ahí está un título que dice presteza para aprender. ¿Cómo podemos saber si estamos preparados para aprender? Las respuestas tienen que ver con dos elementos. Uno es, está dentro de su material, la habilidad para aprender. Eso quiere decir madurez, experiencia previa, experiencia antes de este tiempo de aprender. La habilidad de aprender, se habla aquí de un nivel de madurez y lo aprendido con anterioridad. Obviamente no podemos enseñar todo a los niños porque aún no están listos para ello. Eso sabemos ya por experiencia. No necesitamos que nos digan eso, sino hacemos un análisis y vemos que ciertos temas no podemos enseñarles a los niños o enseñar ciertos temas adecuados a la edad de ellos. Tenemos que determinar su nivel de habilidad que tienen ellos para aprender esos temas. Debemos enseñarles a su nivel, un poquito más arriba del mismo, puede ser, pero de acuerdo a la capacidad que ellos tengan. ¿Alguna vez ha tratado usted de enseñar algo que sus alumnos no estaban listos todavía? Seguro que sí. Solo era suficiente observar los rostros de esos alumnos porque hay una incógnita grande. Se quedan observando y no dicen nada, pero están con sus mentecitas con muchas preguntas. Y los rostros reflejan eso. A eso se refiere, la habilidad de aprender con la madurez y la experiencia previa que estos tengan, ¿no? A medida que un niño va desarrollando, va pasando el tiempo, va a tener la capacidad de poder captar temas más difíciles. La currícula dice eso, por ejemplo, en las unidades educativas, ellos tienen currículas preparadas de acuerdo a la edad. Hay un parámetro, ¿no? Que, por ejemplo, en nivel inicial hasta primero, segundo de secundaria, el niño ya debe saber leer y escribir perfectamente, ¿no? Saber ya algunos ejercicios matemáticos, etcétera.
Esos son parámetros que ya los maestros han estado notando. Se ha hecho una currícula de acuerdo a esas capacidades. Cuando pasa eso, realmente puede ser un tanto difícil para nuestros niños que han perdido estos primeros años, que son para aprender eh, estos conocimientos básicos. Ya puede ser complicado más adelante. Yo tengo una ayudante en mi tienda que me ha sorprendido bastante porque era un poco difícil para ella hacer sumas mentales, ¿no? Para poder dar algunos cambios, sumar las cifras de algunos productos, o 2, 3 productos. Era complicadísimo para ella. Y yo me sorprendí porque está en tercero de secundaria, supuestamente en tercero de secundaria, pero ella no estaba pudiendo hacer cosas muy básicas, ¿no? Como hacer anotes, hacer cálculos mentales, etcétera. Y seguramente, bueno, indagando un poquito más, ella tuvo muchas dificultades en los primeros años de su desarrollo, puesto que ingresó a la escuela ya de 10 años. O sea, es un tiempo muy retardado, ¿no? Entonces puede perjudicar el hecho de que los niños, en este caso, tengan un retraso debido a que los primeros años no pudieron, no aprovecharon, ¿no? De ahí es que importante de que los niños vayan aprendiendo paulatinamente el nivel de dificultad de los temas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo de aprendizaje. Es importante tomar en cuenta esto. Lo mismo ocurre con las personas adultas. Seguramente usted anda observando las palabras de nuestros hermanos adultos mayores, ¿no? A los cuales les enseñamos tal vez a un nivel general, porque en la iglesia hay mayores, niños, hay jóvenes en un culto general, por ejemplo, fuera de la escuela dominical. Y ellos tienen dificultades para aprender porque dicen que ya no están en la edad, ya no pueden aprender fácilmente como los jóvenes, como los otros hermanos que son menores que ellos. Entonces, todas estas habilidades de aprender va a depender de estos conocimientos previos que tenga en este proceso de aprendizaje, la madurez que haya adquirido. Y estas situaciones hemos de tomarlas en cuenta en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque queremos que todos aprendan, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que hacer una evaluación de este proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? La motivación o disposición de aprender, evaluamos la habilidad y disposición de cada uno de los estudiantes. Como les decía, en ocasiones podemos aprovechar las circunstancias de su vida que lo disponen cuando anteriormente no lo hacían. Por ejemplo, cuando da un testimonio, por decir, un testimonio de Cristo a sus amigos, al entorno de sus amigos. Perdón. Pero usted nota que a estos amigos no les interesa escuchar de ese testimonio. Pero algo inesperado acontece, como ha estado sucediendo en estos años pasados, en los meses pasados, con esta enfermedad. Perdón. Muchas personas han despertado su interés por Dios. ¿Por qué? Porque estaban atravesando momentos muy difíciles debido a la enfermedad, debido a que la muerte ha tocado sus puertas y han estado enfrentando momentos muy difíciles. Entonces han abierto sus corazones
Usted ha debido de notar que a nivel general todas las personas estaban muy sensibles a Dios. Entonces, ese es el momento, ¿no? Las personas estaban dispuestas para escuchar. Y raramente también los cristianos hemos dejado en este tiempo de pregonar, de hablar del Señor. Era una oportunidad realmente de oro para aprovechar, para enseñar del Señor. Algunos seguramente lo han hecho a través de las redes sociales. Otros han transmitido sus cultos vía plataformas, han subido en los diferentes plataformas que hubo para poder enseñar del Señor. Ha habido también esas oportunidades y esas ocasiones. Hay una iglesia llamada Willow Creek en Estados Unidos. Esta iglesia hace una vez al año, allá por los meses de junio, julio, hace una cumbre de liderazgo donde participa mucha gente, presencial, claro, todos los años. Pero a partir de estas situaciones, ellos han tenido que innovar y ahora virtualmente hacen ese, esa actividad una vez al año. Y en este año han estado desarrollando esta cumbre, pero ya con mayor, perdón, cantidad de personas. A los 45,000 participantes han llegado eh, a través de las redes sociales. Entonces, aunque no es muy abierto, hay una inscripción previa para quien quiere participar, un monto a cancelar, muy bajo de lo que generalmente ellos cobran cuando es una actividad presencial. Entonces, esas oportunidades se han abierto, ellos mismos han considerado que eran realmente oportunidades que Dios les ha dado para llegar a más personas, a más líderes en el mundo entero. Esta es la oportunidad, ¿no? Nosotros hemos de estar muy atentos a la disposición de las personas en ciertos momentos. Otros momentos no lo están, pero hay ocasiones en que sí se abren, tal vez en su entorno familiar, aún así ha ocurrido, para que usted tenga la oportunidad de hablar del Señor, de predicar de Dios, de enseñar de su palabra a las personas que en otro tiempo no estaban dispuestas. ¿Sí? Hay pensaremos por lo menos en una persona en su entorno, en su iglesia. Por lo menos yo tengo una que puedo compartir con ustedes y en cuanto yo comparto, ustedes también van pensando en una persona, en su iglesia. ¿Cómo tiene que ser esta persona? Perdón. Me ha hecho frío de los pies. Está haciendo bastante frío. Conozco a una hermana que solo habla quechua y ella está como más o menos 5 años, debe ser por ese tiempo que está en la iglesia, pero a pesar de sus dificultades, ella no sabe leer, no, no tiene esa habilidad. Y lo que hemos notado, todos los que enseñamos en la iglesia, es su disposición para aprender. A pesar de que no sabe leer, pero ella se esfuerza. Otra limitante que ella tiene es que no habla español perfectamente, entiende, pero no habla. Entonces, para ella sería excelente que el maestro enseñe en quechua, lo que también dificulta, ¿no?, en su aprendizaje, porque los maestros en su mayoría hablan español, aunque entienden quechua, como en mi caso y el caso de mi esposo también, entendemos perfectamente, tratamos de traducir algunas partes de la enseñanza en quechua en la medida que podemos hacerlo,
pero lo que en ella se refleja es una disposición para aprender a pesar de todas esas limitaciones que ella tiene y que encuentra también en los maestros. Una disposición tremenda para aprender. Lo poco que aprende lo pone en práctica enseguida. Ha aprendido a compartir el Señor, a pesar de que no puede hablar perfectamente español, pero ella tiene una forma de compartir. En su entorno familiar, ella invita, ella enseña lo que sabe, y por lo menos hasta ahora, gran parte de su familia ya pasó por la iglesia y gran parte de su familia ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, porque ella los ha ido trayendo a la iglesia, ha ido invitando al pastor a su casa para que les hable del Señor. Ella es un puente para, que sus familiares puedan conocer del Señor. Entonces puedo decir que ella no tiene muchas habilidades para aprender, pero sí tiene un nivel de disposición que supera y tal vez compensa esa dificultad que tiene porque no tiene esa habilidad de la escritura, de la lectura, no tiene, pero supera su disposición para aprender. Entonces, quiero compartir ese ejemplo para que usted también pueda observar en su medio. Tal vez ya tiene en mente una persona específica que usted puede compartir, ¿no? Tiene una habilidad para aprender, una disposición para aprender y también habilidad, o puede ser que no tenga, ¿no? Habilidad, como en el caso que he contado, o al contrario, tenga habilidad, pero no disposición. A ver, vamos a escuchar comentarios, compartir un ejemplo de su entorno. Voy a solicitar a Roxana. Roxana, por favor, si puede compartir un ejemplo, una persona que usted haya notado en la iglesia. Obviamente debe haber muchas, pero una puede compartir. Hermana Roxana. Buenas noches, pastora. Buenas noches. En la iglesia, pastora, tal vez un ejemplo que puedo poner, acotando a lo que usted dijo, ¿no? Yo recientemente estuve en Tarija, ¿no? Y mi mami es así, o sea, ella no sabe leer, no sabe escribir, habla mayormente quechua, habla español también, ¿no? Pero sí, ella, gracias a Dios, ha entendido y ha recibido al Señor pese a esa dificultad que ella tuvo, ¿no? Yo yo solo no sabe cómo ella ha podido, ella es la que es nuestro ejemplo, ella, pese a todos los años, ella ya tiene 86 años, continúa en el Señor, y eso es lo que me anima a poder ayudar a personas así. Hay muchas, en la iglesia hay muchas personas mayores que aún falta esa parte, ¿no? De entender un poco más, y esa es una motivación que tal vez tengo, ¿no? Excelente ejemplo de una persona mayor que todavía tiene disposición para aprender. Interesante, ¿no? A ver, voy a solicitar a alguien más. Flores Bacarreza Damián, ¿puedes compartir, por favor, el ejemplo de una persona que puede tener disposición para aprender y también habilidad, o uno de ellos? Adelante, Damián. Bien. Buenas noches, pastora. Bueno, la persona que, bueno, siempre he visto que tiene una disposición para aprender es mi abuelita, que ella es, bueno, por su vejez, no puede ver y
y siempre, a pesar de eso, siempre trata de poder aprender de la Biblia. De hecho, ella, ella es la que me ha incitado primeramente a ir a la iglesia. Yo no iba, pero ella me ha incitado primeramente. Y a pesar de no poder ver, ella siempre cada día trata de seguir aprendiendo a través de la radio, a través de testimonios, de, de los canales de la radio. Y también me pide a mí que se lo lea su agenda bíblica cada día. Por eso en la mañana, hay algunos días que no puedo ir, pero las veces que voy siempre trato de leérselo la Biblia. Y ella siempre termina, cada vez que termino de leer esa agenda, siempre dice amén, así, siempre termina entusiasmada cuando se lo leo. Por eso me gusta leérselo. Y para mí es un gran alivio poder ayudarle por lo menos en eso a mi abuelita. Ese sería. Bueno, gracias Damián por compartirnos ese ejemplo de otra persona de la tercera edad con disposición para aprender. Tal vez no tanto la habilidad por las dificultades que tiene, ¿no? Pero una disposición tremenda. ¿Cuántos de ustedes han escogido a alguien, los demás, ¿no? Que tiene la habilidad de aprender, pero no la disposición? Al contrario de los ejemplos que hemos estado viendo. Yo noto mucho eso en los jóvenes, por ejemplo. Ellos tienen una habilidad tremenda para aprender porque han tenido la oportunidad de estudiar, de hacer cursos superiores y tienen una habilidad, pues se espera que tengan una habilidad mucho mayor que muchos hermanos de la iglesia, ¿no? El resto de los hermanos que no han podido cursar los cursos superiores, tal vez con mucha dificultad han podido llegar a secundaria, ¿no? Tienen habilidad, pero no tienen disposición. Observo bastante eso, no traen su Biblia, no traen sus cuadernitos de apuntes, noto mucha falta de disposición para aprender. Los adolescentes lo mismo, ¿no? ¿Cuántos han escogido a alguien que está dispuesto pero no tiene la habilidad? Los tres ejemplos tenían esto, ¿no? No tienen habilidad, no porque no quieran, sino no han tenido las oportunidades, pero tienen disposición. ¿Cuántos a alguien han escogido que están dispuestos y tienen habilidad también? O sea, tienen habilidad y tienen disposición para aprender. Espero que usted esté en este grupo. Tiene la habilidad y tiene mucha disposición para aprender. Porque un maestro debe ser primero un mejor alumno. ¿Sí? Un maestro que enseña a otros debe ser ejemplo de un buen alumno. Eso quiere decir que ha de estar dispuesto y ha de estar, tiene habilidad para aprender, para seguir aprendiendo cosas nuevas, conocimientos nuevos, y lo muestra con su disposición, con la motivación para continuar aprendiendo. Esos son aquellos que están adelante, están pendientes, no se duermen, están atentos, muestran un interés especial en aprender, buscan investigar aún más, recuerdan, hacen un repaso, etcétera, ¿no? Espero que usted y yo seamos de ese grupo. El más difícil es el que tiene la habilidad, pero no la disposición. Representan el mayor desafío a los estudiantes. No tenemos que darnos por vencidos con ellos, aunque afecta, ¿no? En ocasiones tenemos que ser muy pacientes con estos alumnos porque no podemos obligarlos a aprender. Es necesario que podamos ver la manera de cómo motivarlos o esperar el tiempo, la ocasión, analizar, discernir el tiempo en el que están viviendo
Y cuando ellos estén sensibles para el Señor, esa sería la oportunidad para poder aprovechar cuando ellos están más dispuestos para aprender. Debemos recordar que en el aula llena de estudiantes o la iglesia llena de hermanos que están para aprender, cada quien está en un nivel diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque hay diferencias de edades, diferencias de estos conocimientos previos en cuanto a la habilidad de aprender. Muchos están en diferentes niveles de experiencia, ¿sí? Algunos se han dado al trabajo netamente, al trabajo práctico, al operativo, y no tienen oportunidad de estar cogiendo un libro, de leer, no tienen ese interés, porque también no tienen tiempo, ¿sí? La mayoría de la gente está de 6 a 10 trabajando duro y llega tal vez a la iglesia como último esfuerzo y no ha podido coger la Biblia para poder leerla. Y esa es la situación, ¿no? De algunos de los hermanos, de los estudiantes. Nuestros estudiantes de colegio están saturados de tareas y vienen a la iglesia tal vez para un poco despejarse, ¿no? Y muchas veces su disposición para aprender no está en condiciones, ¿verdad? Y hay unos cuantos que vienen con una sed de aprender, una sed y ganas de aprender, y esos nos pueden ayudar a nosotros a tener esa fuerza, a no desanimarnos, a no dejar de enseñar. Y esa misma motivación puede afectar al resto también, al resto de los hermanos. ¿Sabe cuál es uno de los factores principales que causa la falta de disposición en los alumnos? Seguro que sí. La atracción de relaciones personales y el entusiasmo del maestro. La atracción de relaciones personales. Uno puede motivar a otro para aprender. Puede motivar. Las relaciones son muy importantes. De ahí que es necesario que nosotros nos relacionemos en la iglesia, que no solamente nos sentemos, que tengamos un momento de adoración a Dios, sí, es importante, pero las relaciones interpersonales nos ayudan a poder motivarnos, a animarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la iglesia tal vez con ningún tipo de motivación por causa de situaciones que hemos estado viviendo, porque estábamos saturados? ¿Cuántas veces llegó a la iglesia y vio a su hermano, a su hermana en el Señor, que le saludó con una cordialidad de tal manera que le motivó? Y escuchar la palabra de Dios, una palabra adecuada para el momento, aplicada para la situación que está viviendo, que ha despertado su disposición para aprender y ha superado esas situaciones, esas dificultades que usted tenía cuando llegó a la iglesia. El entusiasmo de su maestro, del predicador, ha ayudado para que usted pueda despertar su disposición. Al contrario, la falta de disposición de los estudiantes, de los hermanos, puede deberse a que no hay una buena relación con los demás, una atracción por estar en comunión con los demás, y sobre eso termina matando su disposición, la falta de entusiasmo del maestro, de interés del maestro, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esas situaciones, que no solamente son referentes al estudiante, sino a las demás personas que vienen a la iglesia
y al entusiasmo del maestro, del estudiante. ¿Sí? ¿Cuál o qué es el aprendizaje? Si enseñamos, ¿significa acaso que se ha dado el aprendizaje? Repito, si estamos enseñando, ¿eso significa que ya se dio el proceso de aprendizaje? ¿Cómo sabemos si hemos aprendido o si los estudiantes han aprendido? ¿Cómo sabemos si hemos aprendido o si en caso de que estemos enseñando a un grupo de estudiantes, si estos estudiantes han aprendido? ¿Cómo descubrimos? Aprender significa que algo ha cambiado, ha afectado su vida. Aquella enseñanza ha afectado la vida del estudiante, ha impactado su vida. Su comprensión ha aumentado acerca de ese tema. Las actitudes son diferentes o más fuertes. Las acciones son diferentes. Por simple hecho de haber asistido a clases, no significa necesariamente que haya aprendido. Cuando comienza a haber un cambio, cuando hay una transformación en los estudiantes, ahí tal vez podemos analizar, evaluar que está habiendo un resultado del aprendizaje. Está aprendiendo y está practicando. De forma madura podemos pensar el compromiso es más profundo, más fuerte de esta persona. Demuestra formas diferentes de comportamiento. Ha causado una profunda reflexión acerca del tema. ¿Cómo podemos llegar a poder evaluar esto? Cuando comenzamos a establecer objetivos para nuestra clase. ¿Recuerdan? La anterior lección hemos visto en 3 puntos, ¿no? En el conocimiento, actitudes y destrezas, ¿verdad? Esas tres áreas es necesario. Llegamos al conocimiento para que este alumno adquiera nuevos conocimientos y a partir de esos nuevos conocimientos pueda tener nuevas actitudes, cambio de actitudes y también adquiera nuevas destrezas, hábitos nuevos en su vida. Este domingo pasado estuve compartiendo un tema misionero, cerrando ya la etapa, el tiempo del tiempo misionero, del énfasis misionero que hacemos en nuestras iglesias. Y hablé un poco de Saulo. Saulo, un misionero, un poquito hablando de la vida anterior a su conversión de Saulo. Y procuré aprovechar el momento, la ocasión, para plantar un nuevo conocimiento respecto a la vida de este Saulo, su vida llena de situaciones muy tristes, porque él era un asesino, mataba y perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor se encontró con él, Dios le buscó y lo encontró, lo tumbó y estaba ahí tendido en el suelo, completamente rendido, porque Dios lo puso en ese momento así, para que pueda haber la necesidad, se conozca la necesidad de someterse a Dios. Eso causó mucha reflexión en mis alumnos jóvenes, al punto de que ellos analizaron su tiempo de conversión con el Señor, cómo fue ese tiempo de conversión,
cuándo fue, leímos la conversión de Saulo, cómo él relata ese encuentro con Jesús. Y eso tomé ese ejemplo para motivar a mis alumnos para hacer un recuento de su encuentro con el Señor Jesucristo. Eso en el área de conocimiento, en el área de actitudes. En el área de destrezas, el desafío que hice a mis alumnos fue ahora cómo nosotros compartimos ese evangelio, tomando en cuenta nuestro testimonio. ¿Cómo compartimos? Aprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta para poder compartir nuestro testimonio. Ellos decían, bueno, ni mi testimonio puedo todavía decirlo con esos detalles. Entonces el desafío era escribir su testimonio siguiente domingo entre nosotros y luego tener listo para compartir con otras personas que no conocen al Señor. ¿Cómo sé que han aprendido? Cuando observo que ellos han estado reflexionando bastante. Les he dado espacio para que ellos puedan compartir y ellos han compartido. Han dicho, sí, realmente, bueno, en este momento no sé decir cómo ha sido mi encuentro, pero vamos a hacerlo. Voy a hacerlo, voy a hacer este ejercicio que me está pidiendo y traerlo para que usted me lo revise. ¿No? Ha habido esa respuesta con uno de los objetivos que tenía para mi clase, de que ellos puedan hacer este ejercicio y luego compartir con otros. Entonces, son pasos que hay que dar. Y esos objetivos nos pueden ayudar a poder evaluar si mis alumnos están aprendiendo o no, luego de la enseñanza que estoy compartiendo. Necesitamos preguntarnos, entonces, si tengo estos objetivos claros, y si los tengo, entonces tratar de seguir, tratar de que se cumplan estos objetivos en esos 3 puntos que les he mencionado: conocimiento, actitudes y destrezas, para aplicar a la vida de mis alumnos. Cuando establece objetivos para su clase, debe relacionarlos con los cambios que desea obtener en ellos. ¿Qué quiere obtener en sus alumnos? Los objetivos no son lo que el maestro va a hacer, sino lo que le sucederá a sus alumnos. Muy claro y específico, ¿no? Deseo que mis alumnos conozcan esto, hagan esto, se comprometan a, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos que los alumnos hagan. El objetivo es aprendizaje, no la enseñanza. ¿Sí? El objetivo es aprendizaje. Cuando hablemos al final de este curso sobre evaluación, hay un tema sobre evaluación. Espero que nos alcance, pero si no nos alcanzara, en su material tendrán, y en algún momento tal vez pueda yo también aprovechar, porque es necesario, para poder discutir sobre este tema, cómo evaluamos. Si la meta es solo enseñar, sencillamente enseñamos y nos vamos, como ocurre en la universidad, ¿no? En ese nivel de aprendizaje mayor, simplemente el docente pasa la enseñanza. Y en muchos casos no le interesa si el alumno está aprendiendo o no. Ya lo deja completamente a responsabilidad del alumno. Lo mismo puede ocurrir también en la iglesia, ¿no? Algunos predicadores invitados vienen, enseñan y listo, hasta ahí quedó. Pero ahí podría, por lo menos si es que no va a volver,
hablar un poco con el pastor para que haga un seguimiento. Algunos tienen algunas estrategias, ¿no? Para saber si aprendió o no. David Scorfield, él, una vez dada la exposición de su tema, él hace un repaso de la exposición anterior, que es en ese mismo día, solo con unas horas antes. Pregunta, ¿qué es lo que te llamó la atención de la exposición anterior? Y los que participamos de esos seminarios ya sabemos. Entonces, anotamos y él mismo nos motiva a anotar. Anote tal, porque muchos no tienen esa buena costumbre de anotar, de hacer apuntes, ¿no? En su material o en cuaderno aparte. Entonces, él sugiere, él pide que se haga apuntes. Anote tal cosa, etcétera. Parecemos niños en su clase, pero es una estrategia que él utiliza, porque ha de saber, ¿no? De tanto enseñar, que las personas no aprenden si no hacen un esfuerzo, si no anotan, si no leen, si no comparten, ¿verdad? Entonces hacemos ese trabajo y nos parece muy bien. Por lo menos yo noto que me motiva a aprender más. Si la meta entonces sería solo enseñar, no habría ningún cambio. Pues no podemos quedarnos como maestros solamente persiguiendo ese objetivo, que es de enseñar nada más. Hemos de perseguir el siguiente nivel, que es de saber si mi alumno está aprendiendo o no. ¿Sí? Que haya siempre ese deseo en nuestros corazones. La meta debe ser que ellos aprendan, cambien. Cuando terminemos de enseñar, nosotros apenas habremos comenzado, ¿no? Terminando la enseñanza. En realidad estamos iniciando. ¿Por qué? Recién vamos a ver nuestros objetivos siendo desarrollados, siendo alcanzados en el nivel de práctica. Al elaborar los objetivos, hemos de pensar en términos de los estudiantes, no de nosotros, maestros. Estamos enseñando para producir cambios. Jesús era uno de los maestros por excelencia, es el maestro por excelencia, y él siempre ha pedido este retorno de los alumnos. Y en la mayoría de sus enseñanzas quedaba claro la responsabilidad del maestro un 50% y la responsabilidad del estudiante otro 50%. ¿Sí? Un 50%. Cuando él decía, por ejemplo, el que tenga oído, oiga, ¿no? Como exigiendo del alumno una respuesta. Si está aquí para aprender, que aprenda, ¿no? Y él hacía estos desafíos, ponía al estudiante como presionado para responder. Que le dijo al joven rico, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme si quieres eso. Demandaba del estudiante cambios rotundos, cambios profundos en su vida. Cualquier persona que quería seguir a Jesús tenía que ser a la manera de este maestro, de las enseñanzas que él enseñaba. Que el Señor nos inspire a nosotros, maestros de este tiempo, a poder desafiar a nuestros alumnos, desafiar a nuestros estudiantes, a los hermanos de la iglesia, a que responda, que sean desafíos claros, desafíos que nosotros estamos buscando por sugerencia del texto de la enseñanza que estamos dando. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de tener este tiempo de
aprovechar de la enseñanza, pero no como un cumplido, como una obligación que tenemos de, bueno, paso la enseñanza y listo, ahí me quedo, ya yo cumplí, pero creo que falta algo más, no muy importante. Introducción al desarrollo integral. Es importante comprender a las personas, cómo crecen estas personas. Aprenden a pensar, desarrollan su habilidad para hacer decisiones, cómo se relacionan unos con otros. Somos mucho más que simples máquinas biológicas. De ahí que no estamos, bueno, muchos ya se han manifestado, no estamos de acuerdo que nos impongan, por ejemplo, eso de las vacunas, algunas medidas que han estado imponiendo, como que quitándole la capacidad de pensar a las personas, de decidir por sí mismas. No podemos estar en una caja todo el mundo, ¿verdad? Las personas tienen la capacidad dada por Dios para saber decidir lo que es correcto o no. Somos mucho más que que máquinas. Tal vez personas con poder piensan que pueden dominarnos. Ni Dios tiene, bueno, tiene toda la autoridad para eso, pero nos da el libre albedrío para decidir. Dios mismo le da al ser humano para eso. Y no puede el ser humano obligar en ninguna manera a nada. Somos muy diferentes de las plantas. Poseemos espíritu, poseemos mente, alma, poseemos un cuerpo. Tenemos la habilidad de relacionarnos unos con otros de formas que no puede hacerlo el resto de la creación. Recuerde que en el relato de la creación de Adán y Eva, ellos fueron creados por último. Y después Dios dijo que había sido muy bueno crearlos. Contemplando su creación, dijo, está muy bien. Dios creó al ser humano para glorificarle a él. ¿Cómo creció esta creación especial? Tenemos que entender bien esta verdad para ser maestros más eficaces. El recurso 7.4, ustedes lo tienen ahí, el recurso 7.4. Una mirada, por favor. Dice, características de un enfoque de desarrollo integral. Ahí está. Voy a pedir a Litsi para leer el 1. Son 4 puntos ahí. Litsi, ¿puede leer el 1, por favor? Buenas noches, pastora. Buenas noches. Características de un enfoque de un desarrollo integral. 1. El desarrollo integral predice cómo serán las personas en diferentes etapas de la vida. Hasta ahí. Gracias, Litsi. ¿Cómo podemos saber que las personas tienen diferentes etapas en su vida? El desarrollo integral predice, anticipa estas etapas para dar orden, para estas diferentes etapas de la vida. Algunas personas manifiestan estas etapas de una forma que tal vez no sabemos cómo percibirlas porque no hemos visto su desarrollo completo. Algunas sí.
llegaron muy niños a la iglesia y ahora están grandes. Hemos podido observar gran parte de su vida. Y algunos pastores que tuvieron el privilegio inclusive de ver nacer, ver crecer y desarrollarse hasta casarse, ¿no? En la iglesia, tal vez un poco más de sus vidas. Hay características que en este momento vamos a ver. El 2 está relacionado con el desarrollo integral, que considera que las etapas tienen un orden y dirección establecidos. No se puede primero ser viejo, luego bebé y después adolescente. Eso es imposible. Se ha establecido un orden de crecimiento natural. Dios lo ha establecido así. Primero se nace, luego se es bebé, luego se es un niño, luego ya va a entrar a la etapa de la preadolescencia, adolescencia, etc. Hay un orden y dirección que Dios ha establecido. Entonces, podemos decir que el desarrollo integral de una persona va a ir en un curso natural. Puede ser que este desarrollo tenga algunas dificultades debido a algunas situaciones que que haya pasado un determinado hermano, hermana, como el ejemplo que les comenté de mi secretaria. Ella no tuvo un desarrollo natural debido a las circunstancias familiares que tuvo, problemas familiares que impidieron que ella pueda tener este desarrollo natural, estudiando en el tiempo que debería de estar en la escuela, desarrollarse naturalmente, pasar los grados, ir subiendo hasta llegar a secundaria. Y a medida que iba subiendo de nivel, entonces los conocimientos también van aumentando. Pero hubo ahí algún problema. Eso puede considerarse también en el caso de nuestros hermanos que no tuvieron la bendición, el privilegio de poder ingresar a una escuela o ingresar y salir muy pronto sin terminar. ¿Sí? Puede haber esas excepciones, pero hay este orden natural. 3, voy a pedir a 3 y 4 que pueda leer Ramiro, por favor. Ramiro. Ramiro, 3 y 4, ¿puedes leer? Algunas características de un enfoque de desarrollo integral. Parece que no está ahí. Esther. Amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches. Bien, el punto 3 dice, el desarrollo integral afecta lo que aprende la gente y cómo lo aprende. El punto 4, el desarrollo integral es una forma respetuosa y disciplinada de considerar a la gente. Así es. Gracias, Esther. Es una forma respetuosa de estudiar a la gente. No hacemos experimentos con la gente. No vamos a deshacerlos como se hace con las máquinas, ¿no? Ensamblar y luego deshacerlo también. No vamos a hacer eso a una persona porque no es máquina. No, nuestro interés, nuestro deseo no es el estudiarlo, estudiar su interior, deshacerlo, es como si fuese máquina. No lo retenemos, no retenemos el alimento para estudiar la forma en que se va muriendo de hambre, como algunos otros han hecho en la vida
en la historia de la humanidad, ¿no? Científicos que han inclusive puesto a experimentos fatales a miembros de su familia. Una de las, de una hija de un científico, no recuerdo muy bien, quería crear un superhombre, una supermujer. Como no había nadie para poder brindarse como voluntario, entonces utilizó a su misma hija para poder hacer un experimento con ella. ¿Y qué es lo que logró? Un monstruo. Un monstruo que ya no se podía, ya no daba oportunidad para volver atrás. Y el padre completamente decepcionado de que su experimento no tuviese un final feliz, no tuviese los resultados que él esperaba, entonces suicidó y su hija murió, fue condenada a morir de hambre. Ya era un monstruo, no era un ser humano. No vamos a hacer eso, ¿no? Para estudiar la mente, no estamos para utilizar a las personas como un objeto. Algunas naciones o regímenes políticos han realizado experimentos con este tipo de personas, como los nazis, por ejemplo, ¿no? Quitaban al bebé de su madre y para saber cuánto tiempo demoraba para morir de hambre. Esa y otras atrocidades han hecho, ¿no? Tiempos de guerra, un pueblo conquistando otro pueblo, han hecho ese tipo de experimentos. Eso ya no es humano, eso es completamente diabólico, ¿no? Diabólico. Y lo que están haciendo, intentando hacer con la gente ahora también, ¿no? Poniendo en una misma caja a todos, pequeños y grandes, y queriendo vacunarlos con una vacuna que no ha podido seguir un proceso normal de experimentos, poner a la gente en el mismo. Y mucha gente no tiene el mismo cuerpo y han acabado falleciendo, ¿no? Con esa situación. Yo conozco mucha gente que en mi barrio que gozaba de buena salud, pero ya con una de esas vacunas han fallecido inmediatamente. Uno de mis cuñados también ha fallecido con una segunda dosis. Entonces, no podemos, ¿no? Poner a las personas en ese nivel de querer probarlos, de querer experimentarlos, poniendo en riesgo su integridad, su vida. Por el contrario, el desarrollo integral observa lo que ocurre con la gente, ¿sí? Respeta su valor, pero también es científico. Se le puede confiar, ¿sí? En este último tiempo han estado muchos maestros haciendo estas observaciones en las personas para poder ver el desarrollo de las personas en sus diferentes etapas. El recurso 7.5 que usted tiene en su material menciona suposiciones de desarrollo integral. Voy a pedir a Karina, por favor, que lea los 3 primeros, 10 suposiciones. 3 primeros puede hacer lectura, por favor, hermana Karina. Pastora, un favor, Karina, no estoy con el texto, pastora, estoy siguiendo ¿estás la... ahí, Karina? Hola, pastora, buenas noches. Muy bien. Pastora, en este Buenas momento no, noches, te escuchamos. por favor, en este momento no tengo el texto. Ajá, entiendo. Ya, Pero estoy siguiendo está la bien. clase. Entonces vamos a pedir, ok, Karina. Vamos a pedir a Carol para que pueda leer las 3
las 3 suposiciones que están en su material, recurso 7-5. Buenas Carol, noches, pastora. ¿Los 3 primeros? así es. Ya. Suposiciones de desarrollo integral. 1. En atributos esenciales, las personas son más semejantes que diferentes. 2. Llevamos en la estructura genética la esencia de nuestra humanidad y en todos sentidos es inherente. 3. Los modelos de desarrollo humano están en la naturaleza misma de nuestra humanidad. Muchas gracias. En atributos esenciales. En lo esencial, las personas son más parecidas, semejantes que diferentes. Sencillamente mirando a nuestro alrededor, a nuestros compañeros vamos a notar eso, ¿sí? Dios nos hizo a semejanza de Él y nosotros nos parecemos. Aunque hay sí diversidad en cuanto a algunos aspectos, ¿no? En cada ser humano es único, dicen, ¿no? La mayoría de los científicos es único, es verdad, pero Dios nos hizo parecidos. La esencia de nuestra humanidad la llevamos en la estructura genética y en todos sentidos es inherente. Obtenemos nuestro conocimiento, crece nuestro cuerpo, pasamos por experiencias nuevas, pero somos esencialmente la misma persona que cuando nacimos. Simplemente estamos desarrollándonos, ¿verdad? En nuestros genes está es como programado. Glenio Fonseca decía que si bien en nuestro ADN está toda la información de lo que somos nosotros desde que nacimos, está también la parte caída de nuestra humanidad por el pecado. Y eso es lo que el Señor cambia, lo que transforma. Solamente el Señor tiene ese poder. Nosotros podemos someternos a Él y dejar que Él transforme. Entonces, en cuanto a esta estructura genética que tenemos, llevamos tanto lo bueno y lo malo de nuestros padres. ¿Sí? Y solo el Señor puede cambiar. Los modelos de desarrollo humano están en la naturaleza misma de nuestra humanidad. No podemos decidir qué nos crecerá, que nos crecerá un tercer brazo, ni que ya seremos maduros cuando estemos en una edad mediana. No podemos decidir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un modelo en nuestra naturaleza. Dios ha establecido ese modelo. 4, Ramiro. Ramiro, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, por favor? ¿Estás con tu material? Estamos en suposiciones de desarrollo integral, el recurso 7-5. Ramiro, ¿puedes leer el 4? Ramiro. Adelante, Ramiro. Ramiro, Amén, pastor. ¿puedes leer la suposición número Mi 4? celular, no Suposición. sé, el audio no se escucha. ¿No se escucha el audio? No, ahora ya se escucha mejor, ya lo Parece que hay arreglé. dificultad. Y en delante, pastorita, cuando usted me preguntó ¿Ahora el está bien? archivo, no sé qué ha pasado. Sí, ahora ya está bien. Ahora ya está bien, pastorita. Dígame, ¿qué El 4. párrafo quiere que lea, por favor?
El leer 4. en la Ya, muy bien. suposición número 4 de desarrollo integral. Ya. Recurso 7-5. Ya, muy bien, pastorita. Voy a leer ese párrafo. 7-5, ¿no, doctorita? Sí, 4. El 4. Pastorita. El 4. Sí, el número 4 de la suposición de la lista, el recurso 7-5. 7-5. Así Ya. es. Los modelos de desarrollo no pueden ser alterados significativamente. Gracias. De nada, pastorita. Incluso la forma en que nos relacionamos con el mundo forma parte inherente de nuestra vida. Si cada quien fuéramos diferentes y nos desarrolláramos en forma diferente, no podríamos decir mucho acerca de la forma en que aprende la gente, pero somos muy similares, ¿sí? Porque pertenecemos a una raza. El Señor nos creó así. Y aunque seamos de diferentes culturas, ayer estuvimos hablando en el culto de misiones acerca de la cultura que hay en Portugal, como es las características de este país, de su gente, su idioma, y aunque es un poco diferente su idioma, pero nos podemos comunicar con ellos, podemos aprender de ellos, pueden haber una interacción, un intercambio, ¿no? de nosotros con ellos, ¿sí? Somos similares. 5, una suposición del desarrollo integral. ¿Puedes leer, por favor, Eddie Grover? Pastora, le habla Karina. Sí, Por si acaso yo estoy con el texto a la mano. Gracias. ya. Muy bien. Eddie Grover. Eddie Grover. Bueno, vamos a pedir a Karina entonces para que pueda leer el 5. Sí. De acuerdo, pastor. El 5 dice, el desarrollo se puede ver en varias áreas de la vida interconectadas, como ser la física, mental, emocional, social y moral. Muchas gracias. Al haber dado esta descripción, ¿cuál parte de nuestro desarrollo no ha sido mencionado? Todo lo que ha sido descrito son elementos que se pueden ver u oír, pero no siempre podemos ver el crecimiento espiritual, ¿verdad? No siempre se puede ver. El desarrollo tiene varias áreas que están muy conectadas, conforme dice esta suposición. Todas estas áreas, física, mental, emocional, social y moral. Pero aquí está faltando lo espiritual. ¿Acaso porque no se ve esta área espiritual, no existe? ¿No existe el desarrollo espiritual? Creo que no. Pero no significa que solo puedo ver el desarrollo espiritual a través de desarrollo de sus relaciones, personalidad, proceso de hacer decisiones, como etcétera. El desarrollo espiritual es el elemento central y afecta a todos los demás. Ha debido de escuchar que depende mucho de cómo estás relacionado con Dios, va a poder afectar a sus demás relaciones con sus semejantes, ¿verdad? Entonces, la clave
de los demás áreas es el desarrollo espiritual. En cuanto el hombre está conectado con Dios, puede desarrollarse con los demás de la mejor manera. En mi devocional, en el libro de Job de esta mañana, me ha tocado una lectura bastante interesante acerca de la integridad. Job, un hombre que ha sido, bueno, uno de los hombres que ha tenido una prueba muy difícil, le ha tocado vivir un tiempo muy difícil por la prueba. Él menciona en el capítulo 31 acerca de su vida de integridad. Si usted alguna vez ha leído este pasaje, menciona todas las áreas de su vida que habían estado siendo muy bien cuidadas en relación a respecto a no errar en el área moral. Él dice, ¿cómo voy a querer mirar a una virgen? No tendría, si fuese así, no tendría ningún galardón de parte de Dios. Dios no me daría galardón, que heredad me daría el omnipotente desde las alturas. Y así va desarrollando todo el capítulo, muchas áreas, ¿no? En cuanto a injusticia, en cuanto a sobornos, a pecados como hay una palabra que se me fue en este momento, la corrupción, en cuanto a idolatría, egolatría, en cuanto a encubrir su pecado. Un texto muy profundo en cuanto a integridad. Es necesario considerar esta área espiritual. Imaginemos nomás, haciendo una comparación, si Vladimir Putin tendría este concepto, así esta reflexión que hace Job acerca de la vida, del respetar la vida de su prójimo, así sea un empleado suyo, difícilmente él mandaría matar a miles de personas como está haciéndolo ahora. Y si el ser humano tuviese una correcta relación con Dios, difícil sería que este ser humano atente contra la vida de un ser amado, como su novia, su esposa, etc. Es importante, es crucial este desarrollo espiritual. Lo demás viene como consecuencia de esta relación con Dios, pero la ausencia de su desarrollo espiritual en relación a Dios, entonces también se nota en todas estas áreas: física, mental, emocional, social, moral. Interesante esta suposición. El 6, Karina, ¿puedes leer, por favor, el 6 también? Claro que sí, pastora, con gusto. El 6. Adelante. El desarrollo debe entenderse holísticamente. Amén. Gracias. Todos los diversos tipos de crecimiento se relacionan unos con otros. Aun cuando los estudiamos en clase uno por uno, no debemos pensar que estén separados. Se deben comprender de forma holística. Eso quiere decir de una forma general, abierta, más amplia. El 7, el medio ambiente puede ayudar a estorbar el desarrollo. Por ejemplo, si tomamos a un bebé y lo acostamos en una cuna
y no hacemos otra cosa sino alimentarlo. No lo tomamos en brazos, no le mostramos ningún tipo de afecto. ¿Qué le pasa al desarrollo en este bebé? No va a desarrollar. No va a desarrollar su habilidad de pensar bien. Y aún cuando esté recibiendo nutrición, alimento, no crecerá normalmente en lo físico. No desarrollará su conciencia del medio ambiente, el contexto no le va a ayudar a crecer. Entonces, es necesario los bebés que son abandonados por sus padres y crecen en hogares institucionales, en hogares del Estado, estos niños no se desarrollan. Dios ha establecido que el ser humano se desarrolle en todas las áreas, pero requiere un ambiente adecuado, una familia, un padre, una madre, un entorno. Ahora pongamos a otro bebé en la cuna, la alimentamos, la sostenemos en brazos, le hacemos sentir seguro a este bebé, le damos mucho afecto. ¿Qué le pasa a ese bebé que está saludable? Crece, aprende a pensar, está consciente de su medio ambiente. Todo depende del contexto. Al principio los bebés eran iguales. La única diferencia es la forma en que fueron nutridos o no nutridos. ¿Qué nos dice esto acerca de ayudar a la gente a crecer en la forma en que debemos hacerlo? Mucho, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo proveemos el tipo de contexto que les ayuda a crecer? Tocaremos este punto más adelante. Pero en esta suposición del desarrollo integral número 7, el medio ambiente puede ayudar a estorbar el desarrollo, el contexto que rodea a las personas, más si son pequeños. Va a depender mucho. Esta situación puede ser mejorada, no es que no tiene solución, tiene a través de Dios. Tal vez para los conocimientos de la psicología y otras ciencias, personas así ya no tienen remedio. Pueden definir, pueden sacar sus conclusiones de esa manera. Pero en el Señor tiene esos cambios. No es así va a continuar y va a morir así. Sino Dios tiene siempre una solución para el ser humano, por más difícil que haya sido su desarrollo. Le da la capacidad de ser resiliente, de superar esas adversidades por más difíciles que hayan sido en su vida. Solo Dios hace eso. 8. El desarrollo se entiende mejor como asunto de perder limitación y no tanto como agregar algo. Si fuera jardinero, sabría que el modelo de la flor está en la semilla. Un jardinero se asegura de que se den las condiciones correctas para el desarrollo de aquella flor. No le agrega elementos para embellecer la flor. De la misma manera, Dios desea que crezcamos. Puso el plan en la semilla y nosotros pasamos toda la vida creciendo. Puso ya la semilla y naturalmente va a desarrollarse la persona. Puede haber algunos aspectos que puedan perjudicar, puedan entorpecer, sí. Y uno de ellos ha de ser el pecado. El pecado entorpece el buen desarrollo que Dios ha establecido desde el inicio, porque Dios dijo, observando su creación, y le pareció muy bien aquello que hizo. Pero llegó el pecado, hizo parte de la vida del ser humano y entorpeció todo. Pero Dios mismo tiene la solución para que
vuelva a su desarrollo normal, como Dios lo había establecido desde el inicio. 9. El desarrollo puede detenerse debido a condiciones adversas. Los niños de una pareja alcohólica, por ejemplo, no reciben el cuidado que Dios desea que reciban. ¿Por qué? Por ese vicio pueden ser completamente descuidados, abandonados. Pueden inclusive hasta morir por descuido, por los peligros a los cuales están expuestos estos niños. Su comprensión del mundo y las relaciones se afecta seriamente en estos niños y se les dificulta con frecuencia relacionarse con otras personas de manera natural, normal. Se les dificulta entrar en una relación saludable con el sexo opuesto, por ejemplo, y terminan casándose con alguien que han visto como ejemplo en sus padres, ¿no? Siguen ese círculo, no mejora nada, sino continúa. Entonces, el desarrollo puede verse detenido debido a condiciones adversas, como esta, por ejemplo, y otras que pueden existir, ¿no? De acuerdo a su entorno, de acuerdo a la familia, al contexto en que vive. Imaginémonos cómo serán el desarrollo de los niños que están experimentando de cerca las atrocidades de una guerra allá en Ucrania, en Rusia. Va a afectar seriamente. ¿Alguna vez he observado a los niños de los venezolanos que están por todo lado y sus padres están viendo la única forma de mendigar para sobrevivir? Imagine cómo ese niño va a crecer. Claramente va a ser afectado, ¿no? Esas condiciones adversas que les está tocando vivir. A eso siempre va a haber una solución en Dios. Y nosotros los cristianos tenemos ese recurso para poder brindar a esos niños, a esas familias que están atravesando estas condiciones adversas. Y en nuestras iglesias hay gente que viene en condiciones realmente muy difíciles, pero cómo Dios transforma su realidad de una forma muy especial. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Para ser utilizados por el Señor, para cambiar esas situaciones adversas. Finalmente, el 10, la realización del modelo continuo de desarrollo humano a través de la vida es un requisito para la realización de nuestra humanidad. Cuando hablamos de lo que significa ser plenamente humano o estar vivo, estamos hablando de ser el modelo de Dios para nuestra vida. Cuando pensamos, lo hacemos con toda la capacidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, nos está a través de la noticia buena del Evangelio, llegando a nuestra vida, ha transformado muchas áreas que han estado seriamente afectadas por el pecado y consecuencias del pecado. Estamos en paz con lo que somos, o debemos estar en paz con lo que somos y no pasamos la vida anhelando ser como alguien más. Aunque esto es también una situación como que un problema del ser humano, que se ve a sí mismo y dice, falta algo. Yo quisiera ser como fulano, como fulano. Pero cuando se encuentra con Dios, él va adquiriendo, va viéndose en Dios. eh, y al verse en Dios, va asumiendo la idea de que es la persona que Dios quería que sea, ¿no? Incluso hacemos nuestras decisiones morales basados
en los principios divinos y no en motivos egoístas de recompensa y castigo, como habíamos visto en lecciones pasadas. Comenzamos a comprender que nuestra realización como persona se lleva a cabo bajo el modelo de Dios para nosotros. Esto sucede incluso en el plan físico. En el plano físico experimentamos un sentir de salud y realización, e incluso si padecemos de alguna enfermedad o impedimento. Entendemos el plan de Dios. Dios nos da la gracia para que nos enfoquemos en ello, para que no nos enfoquemos en la enfermedad, quiero decir, sino más bien entendamos y aceptamos lo que somos, con esas limitaciones. Aprendemos a vivir con ello de forma saludable, aunque un día nos lleve a la tumba esta enfermedad. David Corfield tiene una experiencia muy especial para poder ilustrar esta parte. Tenía una hija llamada Caris, y en su libro El líder que brilla y en otros libros también él va compartiendo ese testimonio de su hija que de los 20 años que vivió, que tuvo vida, la mayor parte, más del 50%, la vivió en un hospital debido a problemas físicos que tenía, de problemas de estómago, ha tenido varias cirugías, implantes de órganos, y todo eso ha afectado seriamente, ¿no?, el desarrollo de esta joven, pero lo que no impidió que se desarrollara fue en el área espiritual. Esa enfermedad hizo que ella se desarrollara de una forma tan especial con Dios, que superaba esas pruebas que le había tocado vivir. Y incluso el hecho de decidir por un ministerio que es de misiones. Ella tuvo la oportunidad se animó y tenía la fuerza para estudiar en la universidad, para poder ayudar a personas del África. Tenía toda esa fuerza. ¿Y de dónde vino esa fuerza? Solo de Dios, de esa relación que había desarrollado con Dios. A pesar de esas limitaciones, a pesar de sus constantes problemas físicos que tenía. Entonces, Dios da esa gracia. Dios da esa gracia para poder superar esas dificultades, inclusive que hay en algunos casos muy fuertes de enfermedad u otras situaciones que hubiese, ¿no? Pérdidas de un ser querido, alguna área que no haya ido bien en su vida. A pesar de todo eso, puede esta persona tener una realización, sentirse realizado. ¿Sí? Es posible tener esa experiencia. Y ahí tal vez usted puede decir también lo mismo, porque decir que estamos completamente en todas las áreas bien, tal vez va a ser mentira eso, ¿no? Puede ser que una área no esté, pero a pesar de eso, usted sentirse realizado. ¿Sí? Haciendo un resumen, Dios tiene un modelo para nuestro crecimiento. Comienza desde que somos concebidos y sigue por el resto de nuestra vida. Podemos comenzar a hablar sobre lo que son los bebés y cómo enseñarles a ellos a desarrollarse.
Podemos hablar sobre cómo son los niños pequeños y cómo debemos cuidarlos a ellos. Podemos hablar sobre cómo son los adolescentes y la forma en que debemos ministrarles a ellos con todas sus dificultades. Incluso podemos hablar de adultos, de la tercera edad, en lo que sucede por lo general en esta etapa de la vida. Muy difícil también, ¿no? Muy difícil. Tengan nomás ese contacto con los hermanitos de la tercera edad, las limitaciones que tienen, pero al mismo tiempo usted puede salir muy enriquecido también. Hermanitos que han superado todas sus dificultades con la fe impuesta en el Señor, con la fe puesta en Dios. Podemos saber cómo va a crecer la gente y podemos planificar nuestra educación cristiana a la luz de nuestra comprensión de lo apropiado en las diferentes etapas de la vida. Seleccionamos la forma en que arreglamos el aula para las diversas edades y los diversos tipos de conceptos o ideas que trataremos a la luz de las necesidades específicas que ese grupo tiene, ese grupo y la edad también de esos hermanos. Recordemos que las formas en que nos desarrollamos están muy bien integradas, de modo que cuando hablamos de una área, nunca nos referimos a la misma de manera muy aislada. Aun cuando hemos hablado de la gente en conjunto, debemos recordar que cada quien somos diferentes y singulares. Incluso el ritmo en que crecemos no es el mismo. Como ministros debemos recordar eso. Debemos ver a las personas singularmente, pero también al mismo tiempo de forma que son similares, como hemos estado diciendo. A manera de repaso, vamos a ver, bueno, ya no nos da tiempo para poder hacer los ejercicios de los recursos 7.1, 7.2, pero me gustaría que puedan revisarlo en casa, leerlo, para poder entender un poquito estos niveles de enseñanza, aprendizaje, las diferencias, las capacidades que los alumnos tienen de poder entender, de poder aprender, de poder practicar alguna enseñanza. Y esto va a ser de acuerdo con las preguntas que se realizan en los textos. Es muy importante. Jesús tenía muchas formas, muchas estrategias y una de ellas eran preguntas. Eso podría ayudar muchísimo al maestro para poder entender a sus alumnos, para evaluar a sus alumnos. En cuanto a tareas, asignación de tareas, teníamos del anterior una tarea que va a estar enviando al grupo, pero en de esta lección, perdón, vamos a seleccionar una historia bíblica y usted va a describir la forma en que enseñaría la historia puede ser a preescolares, adolescentes o adultos. Va a seleccionar una historia que tal vez sea más comprensible para usted, más fácil de entender, quizás ya tenga alguna en su mente, una historia que ha estado tocando su corazón, ha estado en algún momento hablando su vida. Puede escoger esa historia bíblica y hacer una descripción para poder enseñarla a un grupo de su dominio, un grupo que sea afín, que usted ya haya tenido alguna experiencia en este grupo, o si no ha tenido experiencia, tiene deseos de poder enseñar a ese grupo. Va a describir el método
la cantidad de detalle y el tiempo que va a emplear para enseñar esa historia bíblica. Va a describir los cambios que haría si el grupo nunca hubiera visitado una iglesia o nunca hubiera oído una historia bíblica. ¿Qué diferencia marcaría el antecedente de la ausencia de la historia seleccionada? Que usted va a seleccionar. En esto, no sé si está claro, va a seleccionar. Esto ya es un trabajo que va a ir perfeccionando un poco más. Hay una tarea pendiente de las metas, ¿no? En cuanto a conocimiento, en cuanto a actitudes y destrezas. Esto puede incluirlo ya en esta otra tarea, de manera que pueda armar todo una lección para enseñarlo en la manera práctica, cuando le toque enseñar a un grupo presencial. Voy a explicar mejor. Cuando le toque hacer esta práctica, todas estas tareas van a hacer un conjunto. Usted va a hacer una lección de manera que pueda pasarlo con todos estos puntos que estamos considerando como tareas, como asignación de tareas de varias lecciones. Entonces, usted va a ir haciendo esta descripción de manera que sirva ya para una enseñanza. ¿Sí? Una enseñanza a cualquiera de los grupos que usted escoja. Ya sean adultos, ya sean jóvenes, adolescentes, puede ser también preescolares o niños ya escolares. Ya, por favor, entonces seleccione una historia bíblica. En la tarea no en la tarea, sino en su recurso 7.1, está un ejemplo. En la 2 está. En la 2, en 7.1, si no me equivoco, estoy revisando aquí. En la 7.1 hay preguntas de estudio bíblico basadas en Lucas 15, 1 al 7. Si usted quiere, puede tomar ese pasaje. Pero si usted tiene ya otro pasaje que más o menos también ya ha tenido oportunidad de estudiarlo, puede utilizar. ¿Está bien? Entonces usted va a buscar, va a seleccionar un texto y sobre ese texto usted va a trabajar. Puede utilizar las preguntas que están en ese recurso. En cuanto a conciencia, ¿a quiénes les está enseñando Jesús? ¿No? Usted va a ir describiendo cuál historia está narrando. En cuanto a comprensión, para responder por qué murmuraban los fariseos, los escribas, y así sucesivamente va a ir haciendo un relato, va a ir profundizando el estudio de ese texto hasta llegar a una evaluación. ¿En qué forma su nueva comprensión de este pasaje afecta su actitud hacia los perdidos? Según este pasaje, ¿no? Y según el pasaje que usted escoja, puede hacer también así. Va a ir describiendo de manera que va a formar, va a hacer toda una lección para poder pasarlo a un grupo determinado de personas. Si se comprendió o hay alguna duda al respecto, puede mencionarlo. Les escucho. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta tarea? Pastora, buenas noches. Eddie Grobe. Adelante, Eddie. Pastora, yo no tengo el material, pastora, me gustaría que me envíe, pastora, por favor.
Ok, lo vamos a reenviar entonces. Sí, ya se Por envió al favor. inicio de Sí, la... no me ha llegado ningún material ni en PDF ni nada, pastora. Por favor, me Ya, gustaría que envíe. muy bien. Entonces lo vamos a volver a reenviar al grupo. Que ya, ¿usted está en el grupo? Sí, ¿no? No debo estar en el grupo, pastora, porque Por eso, cada vez tengo que estar pidiendo el link, entonces no, ya. no debo estar en el grupo. Vamos a Pero estoy solicitar inscrito, una vez más. pastora. Ya. Al administrador hermano César para que pueda incluirlo y volver a reenviar el material. Muy bien. Pastorita, mil perdones. Yo tampoco estoy en el grupo, Uy, ahí estamos. pero sí tengo el Este, material. También ya hice mis prácticas, ¿no? La mayoría las hice impresas. ya. Todo lo Bueno, tengo, ¿no? entonces, ya. Está bien, hermano Ramiro. Y Entonces vamos a vamos a pues, hacerlo solicitar. presencial. Entonces yo pensé ahí entregarle, ¿no? No. Claro, así es. Ya. De todas maneras es importante, ¿no? Porque a través del grupo hacemos algunas coordinaciones, yo envío algún mensaje, es necesario que estén. Entonces, hermano César, hermana Roxana, si puede, por favor, pasar la voz al hermano César para que les incluya a los dos hermanos, Ramiro y Eddie Grover. Está bien, pastorita. Vamos a incluir, no tenemos el número del hermano Ramiro. Ah, ya. Entonces puede pasar, hermano Ramiro, puede pasarle el número a la hermana Roxana para que le incluya. Y lo Amén, mismo pastorita, gracias. hermano Eddie también. Listo. Entonces vamos a ir trabajando. Yo también estoy trabajando, haciendo este ejercicio para enviarles como un modelo. Puede ser que haya alguna dificultad de comprensión de cómo hacerlo, de cómo armar esta lección. Entonces yo les voy a enviar un ejemplo, un modelo, de manera que ustedes puedan tener algo para poder basarse, ¿no? Uno ya hecho. Entonces voy a ir trabajando esto. Estamos juntando las tareas para poder hacer uno solo, armar la lección, para poder enseñarlo a un grupo de personas. Entonces ya está, parece, incluyéndolos a los hermanos. Eso sería para que puedan ir trabajando, aunque yo ya les había mencionado que iba a poner un tema, pero pensándolo mejor sería que ustedes escojan algún tema que ya conocen, algún tema que ya más o menos dominan, ¿sí? Porque yo voy a seleccionar temas de acuerdo tal vez a la necesidad, ¿no? De los grupos, pero quizás sea un poco difícil para que usted lo desarrolle. Entonces, escoja un tema. Cualquier tema se puede ah, adaptar a la edad de un grupo de estudiantes y también cualquier tema es completamente útil para ser enseñado a cualquier edad. Entonces voy a poner eso en bajo sus responsabilidades, escoger una historia bíblica y sobre eso va a ir trabajando. Va a ir respondiendo las preguntas para ir dominando la historia, ¿no? El contenido. Y luego ya armar de a poco su lección. Respecto a las prácticas, ya estoy buscando estos grupos. La mayoría de ustedes han escogido jóvenes, adolescentes, pero tal vez, bueno, si es posible, va a poder enseñar a adolescentes. Y si no, le voy a solicitar a algunos para que puedan enseñar a jóvenes también. ¿Ya? De manera que todos tengan la oportunidad
de poder enseñar a un grupo específico para dar su lección de manera práctica. Eso sería entonces todo por hoy. Vamos a hacer captura de pantalla después de la oración final. Queremos orar para que el Señor pueda estar haciendo su obra en sus vidas y sea un maestro que pueda ver estas diferencias, este crecimiento, este desarrollo en sus alumnos. Y que usted sea parte de ese desarrollo. Que un día uno de sus alumnos diga, fulano de tal, mi maestro, mi maestra, tuvo mucho que ver en mi desarrollo. Impactó mi vida, me motivó y por eso estoy aquí. Por eso estoy involucrado en la obra de Dios. Que el Señor pueda utilizarlo a usted como modelo, como inspiración para que sus alumnos, los hermanos que usted enseña, que tiene oportunidad de enseñar, puedan desarrollarse, puedan crecer. ¿Sí? Vamos a orar por esa necesidad, por ese motivo y también poner en las manos del Señor a esos alumnos que están en pleno desarrollo, ya sean jóvenes, niños, personas adultas o hermanos de la tercera edad. Que el Señor les permita desarrollarse al punto de que Dios quiere, que será al nivel de Cristo, ¿no? A la estatura de Cristo. Y que utilice diversos maestros, los maestros que hay en su iglesia. Amén. Vamos a orar y luego estaremos haciendo la captura de pantalla por nuestro hermano César. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están con esa disposición de aprender, tienen la habilidad que tú les has dado para aprender y aquí están para poder mejorar su conocimiento respecto a la educación cristiana y en esta ocasión, después de haber visto este tema de desarrollo integral, Señor, que tú estés motivando a cada maestro, a cada maestra a poder buscar, hacer parte del desarrollo integral de sus alumnos, de sus hermanos en Cristo. Señor, permite que cada uno tenga ese deseo, esa inspiración, esa motivación de solamente enseñar, sino de buscar que sus alumnos aprendan de verdad, que busquen cambios, que a través de los objetivos que se tracen puedan ver cambios profundos, significativos en las vidas de sus alumnos, de sus hermanos, los cuales han sido puestos bajo el modelo de este maestro, de esta maestra. Permite que también estos maestros, estos hermanos, los estudiantes de esta materia, sean buenos estudiantes, buenos alumnos, cuando les toque aprender. Que puedan ser modelos de buenos estudiantes, con la habilidad para aprender y también con la disposición para aprender. Que sean alumnos excelentes, mostrando cambios, mostrando esas transformaciones que tú quieres que tengan en sus vidas. Así como son transformados por ti a través de las enseñanzas, a través de esta disposición que muestran, también haya estos resultados en los alumnos.
Permite que eso sea posible, Señor. Cuán bien es ver a los alumnos que han aprendido con nosotros, que están creciendo en ti, que están siendo desarrollados de manera integral. Permite, Señor, ver esos resultados para continuar trabajando, continuar comprometiéndonos con esta sagrada tarea de enseñar tu palabra. Gracias, mi Dios, que nuestros alumnos, nuestros hermanos puedan tener este desarrollo, que los maestros que tú utilices en nuestras iglesias, los maestros de escuela dominical, los predicadores, el pastor, sean todo un equipo encargados de desarrollar la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén. Hermano César, hermana Roxana, si puede hacer captura de pantalla y los demás pueden estar abriendo sus cámaras. Adelante, Carol, Eddie, Damián, Ramiro, puedan abrir por favor sus cámaras para la captura de pantalla. Y la mejor sonrisa para salir bonitos. Eso, muy bien, hermana Roxana. Una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa a todos, por favor. Eso. Muy bien. Ya estamos listos. Listo. Gracias, hermana Roxana. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, para una nueva clase y la asignación ya de las prácticas. Un gusto. Amén. Bendiciones a todos. Paz a Dios. Bendiciones. Pásenla bien.